en el marco del curso Exploración 1, Medio Ambiente y Sociedad. En esta ocasión nos acompaña Rodrigo Muntaca. Él es dirigente de la agrupación Modatima. Y bueno, en primer lugar agradecerle su tiempo por estar acá. Sabemos que la semana es intensa y darse un lugar dentro de ella no es fácil muchas veces. Para comenzar le vamos a dar la palabra al director del Departamento de Geografía, quien quiere hacer un saludo en esta actividad, y posteriormente vamos a dar inicio a la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes al público presente. Definitivamente la del agua es la historia de la humanidad, una preocupación constante en el origen del progreso de los pueblos. Las grandes civilizaciones nacieron y se desarrollaron cerca o en torno del agua. Su carácter holístico, su complejidad, hace que tenga múltiples puntos de vista. No puede abordarse desde un solo ángulo. Desde la cuestionada abundancia de este elemento natural, tratamos de resolver el ahora sin pensar en el mañana. Ese mañana será imposible si no entendemos el agua tal como ha ocurrido a lo largo de la historia, como el gran vector bisectric orientado hacia el futuro, hacia un futuro mejor en el plano definido por las coordenadas de bienestar y cooperación. Hay que recordar que en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos olvidó incluir el agua como un derecho fundamental. Se subsanó hace apenas 4 años, pero dista de ser una realidad en gran parte del planeta. La seguridad opulenta de Occidente, de las llamadas sociedades desarrolladas, está en el origen del olvido. Habituados a su disfrute como un producto más de uso y consumo cotidiano, sabemos lo que cuesta, pero ignoramos lo que vale. Sin embargo, el agua tiene un papel articulador en el desarrollo de cada comunidad por su impacto en la calidad de vida. Ahora, quizás más que nunca, ocupa un lugar central en la exploración de respuestas para un mundo en crisis, sujeto a profundos cambios, porque implica dinamismo, fluidez, en definitiva libertad. Hay demasiado ruido semántico en torno al agua. El discurso dominante, al igual que en otros grandes asuntos promovidos por Naciones Unidas, como el hambre o el cambio climático, es habitualmente plano, enfático, repetitivo, burocratizado, con escaso valor añadido, tintes abstractos y de declaraciones de buenas intenciones, de principios trufados de números. Llega a los ciudadanos de modo más bien difuso, fragmentado, cuando no interesado. Por lo tanto, hay que conectar el discurso con la realidad de las personas. Hoy lo que podemos y debemos compartir es el conocimiento. El conocimiento no compartido pierde todo su valor y capacidad dinamizadora de la humanidad. Los más afectados por los problemas son siempre los más desfavorecidos, los más vulnerables, en definitiva los más pobres. El ciclo del agua y su influencia en el desarrollo de las sociedades no es un fenómeno novedoso. Se remonta a las culturas hídricas que están en el origen de las grandes civilizaciones que impulsaron la economía, la cultura, el desarrollo social. El agua requiere un nuevo enfoque que pasa por poner en el centro de las preocupaciones a las personas, porque es vital para su alimentación y calidad de vida. Motivos más que suficientes para combatir cualquier vanidad especulativa o depredadora. El agua es una realidad global, pero su problemática concreta es siempre local. Las personas, el género humano, son el centro de un triángulo cuyos vértices se interrelacionan: agua, energía y alimentos. Las previsiones de crecimiento de la población apuntan a que en apenas decenios seremos cerca de 9.000 millones de habitantes en el planeta. Los datos y realidades son insoslayables. Los objetivos del desarrollo del milenio, trazados para el año 2014, no se van a cumplir. Sobre todo en lo que concierne al saneamiento, aunque se ha mejorado sustancialmente el acceso a él. El crecimiento demográfico, el proceso de concentración urbana que vivimos, representa más necesidad de alimentos, más agua para producirlos, más energía para transportarlos. Agua y energía han sido realidades inconexas hasta finales del siglo XX. En Occidente no lo valoramos lo suficiente porque tenemos ambas cosas. Sin embargo, es un sueño para casi 1.000 millones de personas que habitan alrededor del mundo. Estas diferencias abismales nos hacen concluir que el modelo hídrico actual no es solo ecológicamente inviable, sino también humanitariamente insostenible. En su afán por compartir como conocimiento local,
El Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado y el Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente han organizado la charla Lucro, Usura y Exclusión con el Agua en Chile. El conferencista es Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, investigador y docente en frutales de hoja persistente y producción de frutales orgánicos, secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la provincia de Petorca, vocero de la Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua para los años 2013 y 2014. Para nuestra comunidad universitaria es un honor contar con su presencia, porque son tiempos nuevos en los que el bienestar, el progreso y la calidad de vida solo podrán abrirse camino compartiendo talento, tecnología y conocimiento. Los invito a sacar un máximo provecho de la charla. Por lo tanto, dejo con ustedes al señor Rodrigo Mundaca. Muchas gracias. Le damos a dar la palabra a Rodrigo y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas. No sé si me escuchan bien de acá, ¿no? ¿Sí? Voy a hablar de acá entonces. Bueno, primero darle las gracias al Departamento de Geografía de esta universidad. Gracias a Manuel, gracias a Rodolfo, con el que soy amigo hace mucho tiempo. Gracias por invitarnos a hablar de agua. Y en el preámbulo quisiera decir de que cuando se habla del agua, yo creo que el agua para el siglo XXI va a tener la misma importancia que tuvo el petróleo para el siglo XX. Cuando hablamos del agua, hablamos del bien natural más importante para la vida de las personas, pero también hablamos del bien natural más importante para el funcionamiento de los ecosistemas, del bien natural más importante para la vida de los vegetales. Hablamos del bien natural más importante para el desarrollo de las economías locales. Yo diría que hoy día a nivel planetario existen dos fuerzas que son contrarias, dialécticamente contrarias y antagónicas, y que se expresan básicamente en una fuerte corriente que sostiene que este bien natural, indispensable para todas y para todos, debe ser un bien de capital, objeto de lucro, objeto de usura, y un número creciente de hombres y mujeres sencillos que sostienen de que el agua debe ser un bien público, consagrado constitucionalmente como un derecho humano. A propósito de lo que planteaba Manuel, el año pasado, Naciones Unidas, en el mes de septiembre del año pasado, Naciones Unidas emitía un informe en el cual señalaba de que al año 2013, a septiembre del 2013, a nivel planetario, la demanda de agua excedía en un 25% la oferta real de agua. Esa misma fuente, Naciones Unidas, sostiene que en los próximos 10 años la demanda de agua va a exceder en un 56% la oferta real de agua. Es decir, hoy día cuando hablamos del agua, yo diría que a no dudar hablamos del bien natural más importante para la humanidad. Y esta situación es una situación bastante compleja a propósito del modelo privado de agua que existe en el país. Cuando se habla del agua en Chile, habría que decir en el preámbulo que han transcurrido 33 años de un modelo de lucro, de usura y de exclusión derivados de la privatización del agua. En Chile las aguas fueron privatizadas en el año 81, hace 33 años. Y fueron privatizadas después de 8 años de feroz destrucción del tejido social. Cuando se privatizan las aguas en el país, las aguas se privatizan en un contexto en América Latina donde 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales y que a propósito del consenso de Washington se caracterizaron básicamente por entregar servicios públicos indispensables para la vida de las personas como la provisión de agua al capital extranjero, a las transnacionales, a las grandes corporaciones. Quise darle un giro o cambiar el orden de los factores, aquí no va a alterar el producto, y quise partir desde la exclusión del lucro, la usura con el agua en el territorio. Y a propósito de lo que ha sucedido recientemente. Esto que están acá son algunas imágenes que tienen que ver con la Marcha Nacional por el Agua que se desplegó a partir de 4 puntos cardinales en la región metropolitana el día 26 de abril de este año. Me imagino que algunos de los que están acá participaron de esta marcha. Y quiero partir desde acá para, en el fondo, reflejar de que la lucha por la recuperación del agua en los territorios desde Arica, Parinacota hasta Magallanes es una lucha ascendente. Es una lucha ascendente que ha ido incorporando actores territoriales que hoy día
demandan el agua para las mayorías sencillas del país. Estas son las imágenes algunas de las imágenes, hicimos una síntesis, preparamos esta presentación durante el transcurso de esta mañana, y en el fondo dan cuenta cómo hoy día en el territorio los conflictos por el agua han ido creciendo y se han ido incrementando. Y donde el tema de la usurpación de agua hoy día se extiende efectivamente desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, Caimanes, Limache, el Valle del Huasco, la Patagonia, Pascualama, un proyecto emblemático de la Barrick en Alto del Carmen y que tiene que ver básicamente con la apropiación de los glaciares de hielo y de roca, que son la reserva estratégica de agua dulce más importante del país. San Pedro, Melipilla, Juntos por el Agua, hombres y mujeres que luchan en San Pedro precisamente con la agroindustria que se ha apropiado de manera impropia del agua de bebida para servicios higiénicos de la población. Yayay, a pocos kilómetros de la región metropolitana. La Asamblea de Ñuñoa, la Federación de Estudiantes, Longotoma. Aquí empezaron, una de las cosas que nos pareció súper llamativa, es que en la última marcha nacional por la recuperación y defensa de las aguas empezaron a aparecer territorios que habitualmente no están en los medios de difusión. En los medios de difusión de masa, me refiero al grupo Copesa básicamente, empezaron a aparecer y aparecieron un número importante de movimientos que hoy día están luchando por el agua de manera creciente. Andina 244, Andina 244 es un proyecto que tiene que ver con la expansión de la división de Andina de Codelco y se llama 244 porque va a procesar 244.000 toneladas de cobre fino diariamente. Este es un proyecto que se va a extender por el 50% de la cordillera de la quinta región y por un porcentaje importante de la cordillera de la región metropolitana, y tiene por propósito además apropiarse aproximadamente de 25 glaciares de hielo y de roca. Bueno, aquí algo de sabiduría popular, alguna gente que marchó haciendo algunas alusiones, algunos personajes conspicuos de la vida nacional, algunos nos llevaban en la espalda también. Esto en el Parque Almagro, los Vázquez solidarizando con la lucha que se despliega aquí en el Cajón del Maipo a propósito del proyecto Agener, que tiene por finalidad precisamente implementar este proyecto hidroeléctrico además que va a poner, lo discutíamos hace poco, proyecto hidroeléctrico que va a hipotecar probablemente la provisión de agua de bebida de aproximadamente 6 millones de hombres y mujeres en la región metropolitana, pero que además va a hipotecar el regadío de aproximadamente 130.000 hectáreas de cultivo en la región metropolitana. Y hay un cartelito que también es simbólico y que después lo voy a explicar y por qué está presentado acá. A propósito de este proceso, esta es la Marcha Nacional por el Agua del año 2013. En la Marcha Nacional por el Agua del 2013 cometimos la locura de marchar 70 kilómetros desde el norte hasta la región metropolitana, un número importante de caminantes. Ahí es cuando venimos llegando a la estación del metro, a la estación Mapocho. Esta es una pregunta que seguramente la vamos a dilucidar, o va a ser una pregunta que va a salir y vamos a tener que dilucidar al final de la presentación. ¿Cómo vamos a recuperar el agua finalmente en el país? Si lo vamos a recuperar a la buena o lo vamos a recuperar a la mala. Este es uno de los lienzos históricos nuestros, de nuestra organización, que está incautado desde el día 9 de enero del año 2014, cuando nos llevaron presos en una de las últimas tomas de carretera en la provincia de Petorca. Está incautado por la Fiscalía de la Ligua. Es un medio de prueba, aparentemente un medio de prueba subversivo, ¿no? Bueno, parte del colorido de la Marcha Nacional por el Agua del 2013 y nos quedamos con esa foto. Una mujer que tiene en su vientre una criatura y que colocó ahí por su futuro, y coloca una gota de agua simbolizando el espíritu de la Marcha Nacional por el Agua del año 2013. Y aquí algunas cuestiones que son emblemáticas y que son ineludibles de mencionar y que tienen que ver con la lucha por el agua en la provincia de Petorca. Este fue el verano de este año, el 9 de enero del 2014. Aproximadamente 300 hombres y mujeres sencillos de la provincia de Petorca, por enésima vez, tomándose la carretera a la entrada de la Ligua, señalando de que la provincia de Petorca, considerado el epicentro nacional del robo de agua, la situación se mantiene de manera inalterable. Esa mujer que está ahí se llama Ondina Figueroa, una dirigente de Moatima, se la llevan presa cada vez que nos tomamos la carretera. Yo creo que los pacos le tienen mala, es evidente.
Bueno, ahí en realidad aquí nos vamos presos todos. Y nos vamos presos precisamente luchando por el agua. Mujeres, compañeras, amigas, hermanas, en general en la provincia de Petorca, quienes han desarrollado una lucha pertinaz precisamente por la recuperación de las aguas y por la visibilización de este conflicto, han sido nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, las que permanentemente han estado a la cabeza de esta lucha en la provincia de Petorca, visibilizando el conflicto por las aguas. Y esta fue la última, el 22 de febrero del 2014, fíjense, la fuerza policial. En la provincia de Petorca se habla de que hay sequía. Claro, hay sequía, pero para algunos, no para todos. Esto que ven acá, estudiantes de geografía, son suelos que no tienen aptitud de cultivo, son suelos clase 6, clase 7 de aptitud forestal, incluso suelos clase 8 de áreas protegidas, que hoy día están destinados al cultivo de frutales de exportación, paltos, cítricos, donde se llevaron el agua para los cerros y hoy día donde la fuerza policial defiende los intereses precisamente de los privados que han, valga la redundancia, el privado de agua a las mayorías sencillas de la provincia de Petorca. Ahí, de frente a los pacos, en la última, este es un dirigente estudiantil de la Unión Nacional Estudiantil, el Dani, se lo llevan también, frecuentemente se lo llevan preso. Yo diría que durante el gobierno de Piñera, durante los 4 años del gobierno de Piñera, la respuesta a la lucha por el agua en la provincia de Petorca fue esta. En la última manifestación, en la última toma de carretera de la provincia de Petorca, la dotación policial, el mando de carabineros destinó 200 efectivos para reprimir a 300 ciudadanos desarmados que en la provincia de Petorca se tomaron una vez más las carreteras demandando agua para las mayorías sencillas de la provincia de Petorca. En la provincia de Petorca el conflicto dice relación básicamente con que a la provincia de Petorca en la década del 90 llegó un grupo conspicuo de políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder que destinaron su vocación, comillas, productiva a la producción de paltas de exportación. Y en ese escenario, en un escenario además, valga la redundancia, cambio climático, a partir del año 2005-2006, han recurrido a toda una serie de artilugios para acaparar de manera impropia las aguas subterráneas de los ríos Ligua y Petorca. Ríos que se encuentran declarados agotados, el Petorca desde el año 97 y el río Ligua declarado agotado desde el año 2004. Esto es procesos previos, la batalla de Quebradilla en febrero del 2012, sigo en la provincia de Petorca. Son situaciones que en la región metropolitana se desconocen. Claro, ustedes abren la llave todos los días y tienen agua. En la provincia de Petorca la gente caga en bolsas de plástico, se baña por presa o simplemente abastecida de agua a través de camiones de aljibe. Agua de dudosa calidad que ha provocado que en comunas pobres como en Cabildo, por ejemplo, los cuadros de diarrea infantil hayan crecido en un 200% debido a la mala calidad de agua de bebida que se les suministra a los niños de nuestra provincia. Ahí está la misma Ondina Figueroa, detenida el 2014, detenida el 2012, fue nuestra primera detenida del movimiento. En estado inconsciente, golpeada por los pacos. ¿Por qué? Porque salió a la calle a luchar por agua. Después, en esa toma de carretera de febrero del 2012 y en el delirio completo, se llevaron detenidos a más de 8 dirigentes del movimiento y miembros de la asamblea, ahí tomándonos la comisaría de la Ligua en febrero del 2012. Mantuvimos una toma de la comisaría durante 5 horas. El delirio era total, por cierto. Pero yo diría que, a propósito, y por eso el cambio en la exposición, en el orden, esta situación que tiene a todo el territorio, desde Arica, Parinacota hasta Aysén, luchando por agua, tiene un origen. Y aquí en la previa habría que decir que Chile tuvo un código de aguas distinto. Un código de aguas que se formuló en el marco de la reforma agraria del año 1967. Ese código de aguas señalaba que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y de dominio público. Contemplaba la indivisibilidad del agua con la tierra, es decir, el agua y la tierra se encontraban unidas. Impedía la comercialización del agua, asignaba el derecho a aprovechamiento de agua con arreglo a las necesidades y además establecía caducidades por no utilización del derecho de 2 años si se daba a las aguas una utilización distinta a la solicitada y caducidades por ceder el derecho. Este Código de Aguas del año 67 establecía que el Estado tenía un rol de garante en materia de administración y uso del agua y no existía la propiedad privada del agua. Pues bien,
Este Código de Aguas del año 67 es destruido por completo a propósito de la dictadura del año 81. El Código de Aguas que se formula el año 81 es el Código de Aguas que se encuentra plenamente vigente en el país. Han transcurrido 33 años y el modelo de lucro, de usura y de exclusión derivado de la privatización de las aguas nos tiene a todas las comunidades de los territorios luchando por agua, como se expresó en las imágenes de la Marcha Nacional por el Agua del 26 de abril del 2014 y del 22 de abril del 2013. Ahora bien, este Código de Agua señala en su primera derivada que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público, pero también un bien económico. En su segunda derivada, el Código de Aguas del año 81 le concedió la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua, en circunstancias que el agua tiene un comportamiento dinámico, espacial y temporal. Pues bien, el Estado concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a estos emblemáticos: Mate, Frafra, Luxi. Y este derecho de aprovechamiento de agua que le concede el Estado, amparado en las garantías constitucionales de la Constitución Dictatorial del 80, artículo 19, numeral 24, que reconoce la propiedad privada del agua, este derecho de aprovechamiento de agua que le concede el Estado a estos privados, lo incorporan a su patrimonio y por ende pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Hace pocos minutos atrás, en una conversación que tuvimos, me preguntaban cuánto vale un litro de agua hoy día. 1 litro por segundo en la provincia de Petorca, que es el caudal que usted necesita para regar 1 hectárea de paltos, tiene un valor nominal entre 8 y 9 millones de pesos. Ese mismo litro por segundo en la región de Atacama hoy día tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Es decir, aquí el Estado entrega un derecho de aprovechamiento de agua gratuito y perpetuo, los privados lo incorporan a su pecunio y van al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Una tercera derivada del Código de Aguas del 81, que hace que sea inédito o irrepetible esta situación, es que el Código de Aguas del año 81 se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Y hoy día se da la dicotomía feroz en el país que existen propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa, propietarios de agua que no tienen tierra. Esta tercera derivada, algunos investigadores, algunos teóricos sostienen que fue lo que dio origen al mercado del agua en el país. Y una cuarta característica distintiva del Código de Aguas es que el Código de Aguas creó 2 categorías de derechos de aprovechamiento de agua en el país: aguas consumtivas y aguas no consumtivas. Y la diferencia entre ambas categorías de derechos dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos, el 90% de estos derechos están en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Estos derechos de aprovechamiento de aguas no devuelven un caudal al río. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, el 90% de estos derechos estuvieron en manos de Endesa España hasta el año 2009. El año 2009, la propiedad del agua de Endesa fue absorbida por una empresa público-privada, en él, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que hoy día controla el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos del país. Es una empresa italiana. Ergo, raya para la suma, habría que decir que hoy día el país no tiene soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas. Es decir, hoy día el agua se encuentra, la propiedad del agua se encuentra concentrada y mercantilizada en la megaminería, en la agroexportación, en las hidroeléctricas y las forestales. Ahora bien, este Código de Aguas que está vigente en el país desde el año 81 tiene una institucionalidad. Colocamos tal vez las más emblemáticas, las más simbólicas. Esta institucionalidad, particularmente la Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas, es quien asigna los derechos de aprovechamiento de agua, pero además es quien ejerce las funciones de policía en los ríos del país. Esta institucionalidad hoy día es la responsable de que el 90% de los ríos del país se encuentran absolutamente sobreotorgados. ¿Hay alguien de la región de Atacama aquí? ¿Hay alguien que sea de Copiapó aquí? ¿O que haya estado en la región de Atacama? Ese acuífero, el río Copiapó, hoy día se encuentra sobreotorgado 8 veces. El río Ligua, en mi provincia, se encuentra sobreotorgado 5 veces. El río Petorca se encuentra sobreotorgado 7 veces. Es decir, esta institucionalidad se encargó
de entregar más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en los acuíferos del país. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Evidente. Con el propósito de lucrar, con el propósito de acumular capital a propósito de la comercialización de este bien natural. Esta institucionalidad hoy día es parte del problema, evidente. Es decir, cuando una de las demandas del movimiento social que lucha por el agua dice relación con construir una nueva institucionalidad, lo dice efectivamente porque esta institucionalidad hoy día es incapaz y ha sido incapaz de poner fin al robo de agua. Ha sido incapaz de administrar de manera democrática, racional, eficiente, transparente este bien natural. Ahora bien, aquí hay responsables, por cierto, y hay una caja registradora en el fondo, ¿no? Y aquí habitualmente cuando las universidades nos invitan a hablar de esta problemática, decimos lo que tenemos que decir en este minuto. Eximimos de toda responsabilidad a esta universidad por los exabruptos que vamos a cometer de aquí en adelante. Aquí hay responsables de este modelo de lucro y de usura con el agua. Y el primero, Capitán General, ¿no? El año 81 es cuando se privatiza el agua en el país, pero el año 81 se privatiza el agua en el país después de 8 años de destrucción violenta de todo el tejido social. Las aguas se privatizan en el año 81 a propósito del consenso de Washington, a propósito de que en la década de los 70 y en parte de la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales que se caracterizaron por entregar servicios públicos indispensables para la vida de las personas al capital transnacional. Aquí aparece uno que es más contingente. Este compadre del año 97, Fred Ruiz Tagle, presidente de la Concertación, perfeccionó el modelo de lucro, usura y exclusión con el agua a propósito de que, junto a algunos mandatarios de América Latina, Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú y Menem en Argentina, privatizan las empresas sanitarias. Hoy día las empresas sanitarias del país se encuentran concentradas en 5 grandes consorcios. Y hoy día todos los ciudadanos modestos, sencillos de este país, hombres y mujeres, pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumo de agua de bebida. Este personaje en el año 97 también firmó, junto con Menem, a fines del año 97, en diciembre del 97, Menem en San Juan y Frei en Antofagasta, firmaron el Tratado Binacional Minero. Y el Tratado Binacional Minero, ¿en qué consistió? Básicamente en la entrega de las nacientes de nuestras cuencas a la megaminería. Es lo que ha posibilitado precisamente, por ejemplo, el proyecto Pascualama en Alto del Carmen. Ahora bien, Frei, cuando privatiza las empresas sanitarias, conserva un 30% de la propiedad de las empresas sanitarias, lo conserva como propiedad pública. Pues bien, aparece Capitán Planeta y el Capitán Planeta no encuentra nada mejor que liberar por completo la propiedad de las empresas sanitarias al mercado. Es posible que alguien se irrite. El propósito de esta conferencia es precisamente provocar un debate. Su última iniciativa de ley durante su primer mandato fue la privatización de la plataforma marina. Una de sus gestiones más osadas, el año 2009, fue la entrega del permiso ambiental a la Barrick para que llevara adelante el proyecto Pascualama en Alto del Carmen. Este personaje que se fue hace poco, el inefable, este personaje en su primer año de mandato recaudó para el Estado $1.000 millones cuando termina de vender por completo la propiedad pública de la empresa sanitaria ESAL, ESVAL, Agua Andina. Y aquí hay un interrogante, y ese interrogante está ahí, la pelota está picando. Ella dijo en su programa de gobierno de que el agua debería ser un bien público, un derecho social. Se comprometió a designar en sus primeros 100 días de mandato un delegado presidencial para que hiciera un diagnóstico de la sequía en el país. El diagnóstico somos nosotros. El país se seca. Y el país se seca desde Arica, Parinacota hasta Magallanes por la codicia empresarial. Dijo en su programa de gobierno que iba a reformar el Código de Aguas del 81 y que iba a garantizar que en aquellas cuencas que se encontraran sobreotorgadas se pudiera extraer agua de esas cuencas sin comprometer la vida de las mayorías del país. Y la verdad que habría que decir con mucha justeza que el Código de Aguas del 81, vigente desde hace 33 años, ese modelo de lucro, usura y exclusión hoy día nos tiene a todos los territorios del país luchando por agua.
y luchando por agua para servicios higiénicos, luchando por agua para bebida, luchando por agua para la producción de alimentos. La interrogante está acá. Efectivamente, hoy día hay un delegado presidencial, Reinaldo Ruiz, que todavía no se reúne con las comunidades, que todavía está haciendo el diagnóstico. Y la verdad que es un diagnóstico absolutamente innecesario a propósito de la última marcha nacional por el agua, donde organizaciones desde Arica, Parinacota hasta Magallanes demandan agua. Y demandan agua precisamente porque privados de agua, hoy día defecan en bolsas de plástico, se bañan por presa y finalmente terminan tomando agua desde camiones de aljibe. Y cuando ustedes leen los periódicos recientes, pareciera ser un lugar común que el hecho de estar privado de agua se resuelva con camiones de aljibe, o que finalmente el gobierno termine diciéndole a los hombres y mujeres sencillos de este país que tienen que comprar bidones para acumular agua, con un Estado prescindente en esta materia. Decirle además a ustedes que el año 2013 la Universidad Diego Portales, que es la que hace el informe anual de derechos humanos todos los años, incorporó un capítulo especial dedicado al tema del agua. El capítulo número 7 habla de cómo el Estado de Chile ha incumplido su deber de proveer de agua de bebida a su población. Y sitúa a la provincia de Petorca como el caso más emblemático y paradigmático en materia de la violación del derecho humano al agua. El año 2013 el Instituto Nacional de Derechos Humanos incorporó también un capítulo especial con respecto al tema del agua en el país y cómo hoy día el agua no se encuentra garantizada para los ciudadanos de este país. Todos los que estamos acá podemos prescindir de todos estos artilugios, de las cámaras, del chat, del computador, podemos prescindir de todos los bienes suntuarios que conocemos, pero un ser humano privado de agua más de 7 días se muere. El 70% de la composición de los adultos que estamos acá hoy día de agua. La composición de un cabro chico cuando nace hoy día, el 90% de la composición de ese cabro chico es agua. Cuando hablamos de la lucha por el agua en el país, hablamos de cómo hoy día el país no solo se seca, sino cómo este modelo de lucro, usura, exclusión, derivado de la privatización del agua, compromete la vida de las mayorías sencillas del país. Pero decir también con mucho rigor que este modelo de apropiación impropia del agua es un reflejo inequívoco de un modelo de lucro, de usura y de exclusión con derechos sociales indispensables para la vida de las personas, como la educación, como la salud, como el trabajo, como la vivienda. Pero también este modelo de lucro, usura y exclusión es un reflejo inequívoco de este modelo, la privatización del agua, la privatización del cobre, el intento, comillas, fallido de privatizar el litio. Es decir, hoy día tenemos un modelo de lucro, de usura y de exclusión con derechos sociales y con bienes naturales que son indispensables para la vida de las personas. Y donde este tema, el tema del agua, es un reflejo inequívoco de este modelo. Ahora bien, es evidente, el conflicto por el agua en el país se extiende desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Enfrenta a las comunidades del norte con la mega minería, a las comunidades del centro con la agroexportación, a las comunidades del sur con la hidroeléctrica, a las comunidades del sur con las forestales, y nos tiene finalmente a todos los ciudadanos de este país pagando las tarifas más altas de América Latina por consumo de agua de bebida a propósito de la privatización de las empresas sanitarias. La tercera pata es la usura con el agua. Es decir, aquí voy a aprovechar el tono bíblico estando en esta universidad, y a propósito del nombre de esta universidad, voy a aprovechar el tono bíblico y voy a hablar de los fariseos del agua. Y los fariseos del agua son aquellos individuos que se han enriquecido precisamente a costa de este modelo de lucro y de usura que existe con el agua. Perelloma, exministro del Interior de Bachelet durante su primer gobierno, uno de los niños símbolos de la usurpación de agua en la provincia de Petorca, Luxic, dueño de minera Los Pelambres, la misma minera que instaló un tranque de relave del Mauro en el corazón de Caimanes, y que distintos reportajes han dado cuenta de la mala calidad del agua de bebida que hoy día consumen los ciudadanos de Caimanes, reporteado además también por un reportaje, un programa que hizo Chilevisión, el programa En la Mira, del 3 de julio del año 2013, cuando hablaba de la indigna condición de los ciudadanos de Caimanes que tomaban un agua contaminada con metales pesados, cadmio, níquel, plomo, etc. Este compadre fue un diputado, y fue diputado hasta marzo del 2014, Eduardo Cerda García, sindicado por el delito de usurpación de agua desde tiempo inmemorial.
El año 2011 hicieron una fiscalización en su agrícola, la DGA, descubrieron 4 pozos con derechos legalmente constituidos de agua, regularizados por el cuarto transitorio, es un artilugio. El cuarto transitorio daba 2 litros por segundo en cada uno de sus pozos, tenía 8 litros legalmente constituidos, con 1 litro por segundo tú riegas 1 hectárea de palto, regaba 230. Era miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, además. Yuneman, cuñado de Yoma, dueño de Agrícola Los Graneros, infraccionado por usurpar agua en octubre del 2011. Aurelio Monte, dueño de la Viña Monte, ese vino fino que ustedes no toman, porque imagino que toman todos de cartón, pero bueno. Usurpa agua en Catapilco desde hace 10 años, hay agricultores que lo denuncian todos los años, y como robar agua en el país es una falta administrativa, estos compadres tienen incorporado la falta administrativa como parte de sus costos de producción. Pagan las 20 UTM y siguen usurpando agua. Sorry si hay algún, mi disculpa si hay algún hincha de la U, pero este personaje, que fue presidente de la U hasta hace poco, su riqueza se la debe precisamente a la enajenación de la propiedad pública de la empresa Chilectra. Y su riqueza también se la debe precisamente a la apropiación de derechos de aprovechamiento de agua que el Estado le concedió de manera gratuita y perpetua. Este compadre fue descubierto robando agua en Pampa, el Tamarugal, se conoce como Frafra, le dio un síncope cardíaco, le pusieron 9 bypass, sigue robando agua. Y finalmente el Isidoro Mate. Y algunas empresas que son emblemáticas en materia del lucro, en materia de la usura con el agua. Endesa, dueña del 90% de los derechos de aprovechamiento de agua no consultivos hasta fines del año 2009. La Barri, que es la que lleva adelante el proyecto Pascualama en Alto del Carmen, apropiándose los hielos milenarios de los glaciares de hielo y de roca en Alto del Carmen. Y Minera de los Pelambres, del grupo Luxic, la misma minera que instaló un tranque de relave el Mauro en el corazón de Caimanes. Eso significó que los comuneros de Caimanes, que no le importaban a nadie, el año pasado hicieron más de 75 días en huelga de hambre para alertar a la opinión pública acerca de la indigna condición en la que vivían en la comunidad de Caimanes. No contentos con eso, o no contentos con esa acción de los comuneros, el grupo Luxic le armó un juicio a los comuneros y a los abogados que defendían a los comuneros e intentaron encarcelarlos por asociación ilícita. Yo diría que esto, en este tono bíblico, son los fariseos del agua y los invito a enriquecer este cuadro. Hay otros, tal vez estos pueden ser los más conspicuos. Estos son algunos personajes de nuestra provincia de Petorca: Cerda, Perelloma, Trivelli, Monte, Yuneman, y algunas fotos que ilustran de qué manera se usurpa el agua. Los ríos son bienes nacionales de uso público. Tú no puedes tener obras de conducción sobre los lechos de los ríos sin los permisos requeridos. Esto es una infracción al artículo 32 del Código de Agua. Por esta obra, infraccionaron a Agrícola Cóndor de propiedad de Perelloma, artículo 32, pagó las 20 UTM y siguió conduciendo agua de manera impropia sobre el lecho del río. Esto, una fiscalización del año 2011, se encontró un Caterpillar trabajando en la caja del río construyendo un dren. Un dren es una obra de ingeniería irregular que tiene por finalidad capturar agua subterránea y llevarla de manera impropia a sus explotaciones. Fíjense, esto lo descubrimos el 3 de enero del año 2013, una conducción de agua, un dren, debajo del estero de Los Ángeles que conducía agua a Agrícola Cóndor, de propiedad de Perelloma. Conseguimos esta máquina, metimos este Caterpillar a trabajar ahí y descubrimos 300 metros de cañería enterrado en la caja del estero de Los Ángeles. Los casos emblemáticos de usura con el agua, la guerra por el agua, Fuente Chilevisión, 4 de julio del año 2013, hablando de los casos emblemáticos de Petorca y de Caimanes como los casos más emblemáticos de la violación del derecho humano al agua, como los casos más emblemáticos de usura, lucro y exclusión a propósito de la privatización de las aguas, a propósito del lucro. CIPER Chile, 10 de diciembre del 2013, hablando de Isidoro Quiroga, titulándolo como el zar del agua, un empresario al cual el Estado le ha dado miles de litros por segundo de manera gratuita, de manera perpetua, y cómo este individuo se ha enriquecido precisamente a propósito de este modelo privado de las aguas que existen en el país. Un bizcocho, exdirector de la DGA, lidera el proyecto de la CCU que amenaza el abastecimiento de agua en Paine. ¿Hay alguien de Paine aquí? Bien.
En Paine, el grupo Luxic intenta implementar la planta cervecera más grande de América Latina, de la CCU. Si esta planta se llega a implementar, va a requerir 30 millones de litros de agua diariamente. Ahora, lo curioso es que Rodrigo Wagner fue el director nacional de la DGA durante el primer gobierno de Bachelet. Este mismo personaje hoy día es abogado y testigo de Pérez Lloma en la causa que nos siguen y que nos tienen litigando en 4 tribunales. Pero además Rodrigo Wagner, si hay algún pariente de aquí de Wagner, seguramente le va a contar de que estamos hablando de Wagner, pero bueno, no importa, el expediente seguirá creciendo. Este personaje, Rodrigo Wagner, estaba defendiendo a la gente que lucha en el Alto Maipo contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de Agener y del grupo Luxic, que está metido ahí también. Y en paralelo estaba defendiendo los intereses de Luxic para establecer la planta CCU en Paine. Es decir, fue director nacional de la DGA, abogado y testigo de Pérez Lloma, defendía a los comuneros en Alto Maipo y en paralelo defendía al grupo Luxic para instalar la empresa cervecera más grande de América Latina en Paine. Empresa que si se llega a instalar va a comprometer severamente la provisión de agua de riego para producción de alimentos de pequeños agricultores en Calera de Tango, en Paine, en Peñaflor, etc. Y aquí un par de cuadros. Aquí están los principales propietarios de agua de usos no consumtivos destinados a la generación de hidroelectricidad. Este es un cuadro que se lo pedimos a la gente de Chile Sustentable, que da cuenta de la concentración de la propiedad del agua de tipo no consultivo en el país. Endesa, hoy Enel, Italia, es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos del país. Si ustedes colocan hoy día la situación hídrica en Chiloé existen más de 38 comunidades que no tienen agua, bueno, en Chiloé. ¿Y saben por qué no tienen agua? Porque los pequeños agricultores no pueden utilizar las aguas de los afluentes en Chiloé, porque las aguas están privatizadas. ¿Quién podría pensar en este auditorio que en Chiloé no hay agua de bebida? ¿O quién podría pensar que en Chiloé hoy día la gente es suministrada de agua a través de camiones de aljibe? Que en Castro, que en Ancud no hay agua, o que en Puerto Montt no hay agua, ni para bebida, ni para siembra de cultivos de pequeños agricultores. Porque un viejo chico, si saca la agua de esos afluentes, lo multan en 20 UTM. Y para un pequeño agricultor, pagar 800 lucas de multa no es lo mismo que para Pérez Lloma, Luxic o Batec pagar las mismas 800 lucas. Son las 800 lucas que se gastan en un desayuno, en una once. Y a propósito de la concentración y transnacionalización de la propiedad del agua por las empresas sanitarias, pues bien, 5 grandes consorcios hoy día controlan prácticamente la provisión de toda el agua de bebida de la población. Agua Andina, que es la que los provee a ustedes de agua de bebida en la región metropolitana, hoy día es controlada por el grupo Suez. Aquí, Ontario Teacher Pension Plan, esto que está acá es una AFP de los profesores canadienses. Hoy día los profesores canadienses son dueños de Aguas del Valle, Desval, Desvío, Aguas Nuevo Sur del Maule, Desvío. Es decir, hoy día la propiedad de las empresas sanitarias se encuentra concentrada en consorcios franceses, japoneses, canadienses, dueños de la provisión de agua de bebida de ustedes. Aquí en el verano del 2013, cuando se quedaron sin agua algunas comunas de la región metropolitana, estoy pensando en Independencia, estoy pensando en Recoleta, estoy pensando en Macul, estoy pensando en Ñuñoa. ¿Qué decía el Estado? Esto es un problema entre privados. Y al final, ¿qué pasaba? Terminaban los municipios repartiendo agua a través de camiones de aljibe. Termino. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos en el fondo son la síntesis de la demanda por agua de las organizaciones que nos hemos organizado, valga la redundancia, para dar origen a la Marcha Nacional por el Agua del 2013 y la Marcha por el Agua del 2014. Terminar con el modelo de lucro, usura y exclusión con el agua. Modelo que me imagino ha quedado meridianamente claro. Terminar con el modelo de lucro, usura y exclusión con el agua. Hoy día toda la jurisprudencia internacional sostiene que el agua debe ser un derecho humano, consagrado constitucionalmente como un derecho humano, un bien público y un derecho humano. Dato, raya para la suma, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de julio del año 2010, a propósito de una moción del gobierno de Evo Morales, señaló que el agua y su saneamiento debería ser un derecho humano. 144 países concurrieron con su voto a ratificar dicho acuerdo, incluyendo Chile.
Y la pregunta que habría que hacerse, ese compromiso que sustrajo Chile en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio del 2010, ¿se encuentra ratificado en el ámbito local? No. Hoy día la propiedad privada del agua se encuentra plenamente vigente a propósito de la vigencia de la Constitución del 80, artículo 19, numeral 24, que consagra la propiedad privada del agua. Terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas. Por cierto, no demandamos reformar el Código de Aguas del 81, no demandamos reformar el Tratado Binacional Minero, no estamos pidiendo que se pueda extraer agua de aquellos afluentes agotados en un periodo del año en el cual nos afecte la vida de las personas. Estamos sosteniendo que hay que terminar con la privatización del agua, terminar con el Código de Agua, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, declarar que el agua es un bien público y un derecho humano. Obvio, tenemos un problema, y tenemos un problema previo. Para que el agua se consagre como un bien público y un derecho humano, necesitamos terminar con la Constitución del 80. Se requiere de la formulación de una nueva Constitución emanada del ejercicio de la soberanía popular, donde los sencillos puedan ser escuchados, donde los sencillos no tengan que seguir cagando en bolsas de plástico, donde los sencillos no tengan que seguir bañándose por presa, porque individuos de esta magnitud, fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder, tomaron la decisión de lucrar a costa del sacrificio de la mayoría sencilla del país. Es probable que ustedes cuando lleguen a su casa todos los días abren la llave y tengan agua. Pero los hombres y las mujeres sencillas de la provincia de Petorca cagan en bolsas de plástico. Y cagan en bolsas de plástico porque están privados de agua. Porque el agua es más importante para producir pautas de exportación. El agua es más importante para extraer minerales preciosos. El agua es más importante para la hidroeléctrica, para forestales. ¿Y qué pasa con los seres humanos privados de agua hoy día? ¿Qué pasa con los seres humanos privados de agua en comunas pobres, afuera de la región metropolitana? En la previa a la Marcha Nacional por el Agua me tocó, en mi condición de vocero de la Marcha Nacional por el Agua, hacer muchas poblaciones. Hablé en Cerro Navia, nos tocó hablar en La Caro, en Los Espejos, en Recoleta, en la Santa Olga, en la Clara Estrella, marchamos por Avenida La Feria, en la población José María Caro. Y aquí hay campamentos, las turbinas en Los Espejos, donde más de 200 hombres y mujeres sencillos están privados de agua potable hace 12 meses. Y a nadie le importa. 12 meses sin agua de bebida. ¿Puede haber algo más agresivo? ¿Puede haber algo más atentatorio contra la civilidad de vivir privado de agua? Muchas veces hablamos de los derechos humanos. Por cierto, estamos todos sensibilizados con respecto al tema de los derechos humanos y a la violación sistemática de los 17 años de la dictadura. Pero hoy día habría que preguntar si hoy día el derecho humano al agua se respeta en el país. Y habría que decir clara y categóricamente que transcurrido 33 años de este modelo de lucro, usura y exclusión, la privatización de las aguas ha provocado una pauperización y una condición indigna de vida de las mayorías sencillas del país. Recuperar el agua para las comunidades y los territorios, por cierto, recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Durante la organización de la Marcha Nacional por el Agua, algunos parlamentarios repusieron la discusión acerca de la nacionalización del agua. Y la pregunta que le hicimos a esos parlamentarios es: ¿cómo hoy día se puede nacionalizar el agua existiendo el artículo 19, numeral 24 de la Constitución? Hoy día no queremos una nacionalización del agua tipo Codelco, la empresa más contaminante del país. Es cuestión de ver ventanas, o es cuestión de ver hoy día lo que se intenta hacer con el proyecto Andina 244. Hoy día queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Y recuperar el agua para los territorios con prelaciones de uso. Agua para servicio higiénico, agua para bebida, agua para la producción de alimentos. Después veremos los demás usos industriales. Hoy día el país se seca. Hoy día la gente se muere. Y se mueren construyendo pozos para profundizar, pozos que se dedican a la venta de agua. En nuestra provincia, en la provincia de Petorca, van como 7 jornaleros que han muerto profundizando pozos para vender agua. Recuperar la propiedad pública de las empresas sanitarias. ¿Cuánto ha invertido Agua Andina en cañería, en ducto en la región metropolitana? Si cada vez que se quedan sin agua en la región metropolitana, Agua Andina dice que se me rompió una matriz. Hay una matriz que se averió. ¿Cuánto han invertido entre el año 97 de la privatización de la sanitaria a la fecha? ¿Cuánto han invertido
en términos físicos, en términos materiales, para garantizar la provisión de agua. Si aquí en la región metropolitana se quedan sin agua a cada rato. Y es curioso, particularmente las comunas pobres de la región metropolitana. Formular políticas de protección de glaciares. Hoy día el país no tiene políticas de protección de glaciares. Y de repente este tema que pudiera parecer medio etéreo, habría que decir que los glaciares de hielo y de roca son la reserva estratégica de agua dulce más importante del país. Pascua Lama se apropia de los glaciares de hielo y de roca en Alto del Carmen. Andina 244 intenta hacer lo mismo. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo intenta hacer lo mismo. Construir una nueva institucionalidad hídrica, es evidente. Hoy día la institucionalidad hídrica se encuentra cooptada por el modelo de lucro, de usura y de exclusión que existe en el país. Y un ejemplo simbólico o un niño simbólico de aquello es precisamente el primer director de la DGA que tuvo el primer gobierno de Bachelet, Rodrigo Weichner. Un tipo que fue el director nacional de la DGA durante los 4 años y una vez que fue cesado en sus funciones, cuando aparece el gobierno de Piñera, pasó inmediatamente a defender los intereses de los privados. Y finalmente, terminar con la persecución y criminalización de los dirigentes sociales que luchan por el agua. Hoy día a lo largo de todo el territorio se persigue a los hombres y mujeres sencillos del país que tomaron la decisión de luchar por el agua. Eso no lo podemos permitir. Hoy día un tipo que roba agua comete una falta administrativa, paga las 20 UTM y sigue robando agua. Y los que denuncian a los usurpadores de agua van a la cárcel, son amenazados, son golpeados, son estigmatizados. Eso no puede continuar sucediendo en el país. Termino. Es probable que yo no sea pariente de ninguno de ustedes. Es probable que yo ni siquiera sea amigo de ninguno de ustedes. Tengo algunos amigos en este auditorio. Tengo algunos muy buenos amigos. Pero yo no soy pariente de ninguno de ustedes. Pero si con mi exposición he logrado que aprieten su puño, se indignen, creo que logré lo más importante, que seamos compañeros y que comprendamos que la lucha por el agua es la defensa de la vida. Nosotros hemos tomado la decisión de ponernos de pie y hemos comenzado a andar. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que, una, ¿quién más? Dos, ¿quién más? ¿Camilo? Ya. Partamos con... Si te puedes presentar. Pablo Casanova, de segundo año de geografía acá. Mi pregunta va a propósito de la marcha del agua que ocurrió el 26 de la próxima semana se va a hacer una asamblea para evaluar cómo estuvo la marcha. Olga ya dijo que... Pasado mañana, el 8. Olga se fue por el lado de que a falta de cantidad era mejor la calidad, de que realmente vino la gente que está marchando, que está enfrentándose en estas luchas territoriales y que vino la gente que realmente está ahí. Y quería saber cuál era tu evaluación respecto de la marcha pasada. Buenas noches, Rodrigo, a todos. Yo soy Luis Bernardo, soy profesor de la universidad. Y bueno, esa situación que señalaste, muy drástica, acá en Chile y en otros países latinoamericanos y del mundo, ¿no? Señala ese proceso de privatización de los bienes naturales, proceso de acumulación por desposesión, también que va de mano con la formación del complejo agroindustrial chileno, ¿no? En ese marco del avance del capitalismo neoliberal en Chile. Mi pregunta va en el sentido de, yo quisiera saber un poco más sobre la situación de los campesinos de Petorca específicamente, porque el agua es fundamental y tú ya señalaste en términos del consumo humano, pero para la productividad de los pequeños campesinos es fundamental y ellos se ven cada vez más enajenados de este bien, no tienen cómo quedar allá, ¿no?
Por lo tanto, me gustaría saber un poco más de eso y también en el sentido si hay alguna relación y si hay una concentración fundiaria en la provincia junto con la organización del agua. Ah, ya, la concentración de la propiedad de la tierra. Sí, bien. Tú nombraste la construcción de pozos. Dijiste que habían muerto alrededor de 6 o 7 personas en su construcción. Quizás no ande cerca de los números, pero si no me equivoco, construir un pozo cuesta alrededor de 20 millones de pesos. Y cuando anduvimos por allá por Cabildo, decía que la inversión había sido de alrededor de 173 millones de pesos. Que no creo que sean plata que se está pagando extra a los obreros. Lo dudo. ¿Quién está metiendo la manito ahí? ¿Quién está metiendo la manito en la construcción de pozos? Sí. En cuanto al excedente de dinero. Ok. ¿Cerramos con eso? Una segunda La vuelta. última pregunta y después vamos con la segunda ronda. Como Roberto Martínez, soy estudiante de Derecho de la universidad y quería saber el tema de la Dirección General de Agua, que, bueno, a todo esto he estado investigando acerca del tema de hidroeléctrica y precisamente la central de paso que quieran hacer en el pueblo, ahí en cerca de Puerto Montt, cerca de ella. El tema es que ¿quién está fiscalizando las legalidades que se están dando en las concesiones de agua? ¿Quién está velando por eso? ¿Quién fiscaliza la legalidad de los derechos? Ay, no creo. En relación a la evaluación de la marcha, la última marcha del 26 de abril fue el resultado del trabajo de más de 75 organizaciones que convocamos a la marcha y 44 que adhirieron a la marcha. Fue un proceso que estuvimos trabajando desde noviembre del año 2013. Estuvimos 6 meses trabajando con la marcha. A mí me tocó, un poco lo dije en la exposición, me tocó hablar prácticamente en todas las poblaciones de Santiago, precisamente para robustecer la marcha, las columnas, etc. Efectivamente, la marcha del 2014, si uno la compara en términos de cantidad versus la marcha del 2013, tuvimos menos convocatorias. A pesar de que la marcha del 2013 fue un día lunes, partimos marchando el día anterior. Pero también es cierto y se concede de que había más territorialidad, más expresión territorial. O sea, por ejemplo, el Punilla, por ejemplo, Longotoma, conflictos que se han ido fraguando en el último año, en el 2014, la CCU en Paine, por ejemplo. Es decir, aparecieron muchos conflictos territoriales que dentro de la dinámica de la lucha por el agua, muchos de nosotros desconocíamos y nos fuimos interiorizando e internalizando precisamente en el marco de la marcha. Ahora, sí tú me preguntaste mi opinión personal y yo voy a dar mi opinión personal. Sí tengo la sensación de que el proceso de lucha por el agua es un proceso ascendente, no obstante las diferencias cuantitativas entre el 2013 y el 2014, y es un proceso ascendente particularmente la demanda. Esos 7 puntos, que son las demandas nuestras como Moatima también, esos 7 puntos fueron fraguados en el marco de la preparatoria y había pleno consenso con respecto a las 7 demandas. O sea, hoy día hay un cuerpo, comillas, colegiado de organizaciones a lo largo de todo el territorio que coinciden en una demanda de 7 puntos que no tuvieron mayor debate, porque había evidencia de que hoy día todos estábamos de acuerdo en aquello. Ahora, claro, es evidente de que dada la radicalidad de la lucha por el agua que existe en los territorios hoy día, la masividad debería ser una característica distintiva. Deberíamos ser miles, 100.000, 1 millón de hombres y mujeres luchando por agua. Ahora tengo también la sensación de que el grado de centralismo que existe en el país también conspira con aquello. Porque la pregunta que habría que hacerse es ¿cuándo salen los santiaguinos a luchar por el agua? O sea, ¿cuándo sale la gente de Ñuñoa, de Providencia, de Las Condes, de Vitacura, de La Cisterna, de La Granja, de La Caro, a luchar por agua? Y yo creo que la gente no va a salir a luchar por el agua hasta que no se le corten el agua. Y eso es real.
O sea, es real. Y tengo la sensación que cuando salgan o tomen la decisión de luchar por agua va a ser tarde. Y va a ser tarde, y precisamente un ejercicio colectivo de esta naturaleza nos permite precisamente informar y alertar. En la región metropolitana hay proyectos que tienen la impronta de ser una amenaza tremenda. Andina 244, Alto Maipo, la CCU, son proyectos que están en ciernes y no sabemos si les van a dar los permisos ambientales o no. Andina 244 el año pasado recibió más de 1.200 observaciones ciudadanas. Y ahí está paralizado, pero se dice, y hay informaciones de que están trabajando en la alta cordillera. Entonces, de repente, si están trabajando en la alta cordillera, cuando le merma el agua o no hay presión de agua para bañarse, habría que suponer que efectivamente hoy día se están extrayendo caudales y aguas subterráneas que la opinión pública no se encuentra informada en este minuto. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿habríamos querido que fueran más? Sí, habríamos querido que fueran más, por cierto. ¿Creemos que hubo más representatividad territorial? Sí, creo que se expresaron todos los conflictos. Hicimos después, cuando hicimos el análisis de las organizaciones, aparecieron organizaciones que nunca habían estado en la calle. Puede ser esto también resultado de, comillas, digo comillas, del nuevo ciclo, de la nueva composición de la nueva mayoría, eufemísticamente nueva mayoría. ¿Puede ser un reflejo de aquello? Sí, también puede haber influido, por cierto. Por cierto que puede haber influido.